Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a comenzar esta enseñanza del día de hoy con una oración, como es correspondiente y como es lo mejor para nosotros, para que desde el primer momento que escuchamos la palabra el Señor nos esté bendiciendo y ayudándonos a entender. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, Señor amado. Queremos presentarnos delante tuyo de una manera limpia y correcta y santa, Señor amado, para poder escuchar tu palabra y que seamos verdaderamente bendecidos por ella. En el nombre de Jesús. Padre eterno, te pido por los corazones de cada uno de los que están escuchando este mensaje y por mi propio corazón, para que esta enseñanza sea verdaderamente guiada e inspirada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre eterno. Nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza fuera de serie. No va a seguir ninguna serie, pero sí serviría en cierta forma como conclusión, o como no como conclusión, como un extra a lo que hemos visto de las 7 iglesias, ¿no? El libro de Apocalipsis tiene algo muy particular, que hasta el capítulo 3 está dirigido para la iglesia, y luego la mayoría del Apocalipsis es todos los eventos que van a ocurrir después de que la iglesia sale a partir de Apocalipsis 4 ya la iglesia no está más en la tierra y solamente se habla de los moradores de la tierra y del pueblo de Israel. Ya no se habla más de la iglesia hasta cerca del capítulo 19, ¿no? En las bodas del Cordero. Y hay un tema que vamos a ver hoy que se llama el libro de la vida. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, iglesia de Sardis, ya lo hemos leído este pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, hace unos martes vimos la carta esta a Sardis, ¿no? Que Jesús hacía mención de algo muy interesante y muy importante para los hijos de Dios. Lo que leímos en el versículo 5. El libro de la vida. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es este libro de la vida que menciona Jesús? Bueno, a lo largo de toda la palabra de Dios se menciona este libro en varias oportunidades y cada nuevo versículo nos va dando nueva información sobre de qué se trata. En ningún momento se detiene a hablar del libro de la vida, pero cada mención que se hace nos dice un nuevo detalle. El libro de la vida es un registro personal que guarda Dios de todos aquellos que alcanzaron la salvación por medio de la fe. Y esto hablo tanto antes del Antiguo Testamento, antes de Cristo, como después de Cristo. Hoy en día la salvación la alcanzamos por medio de la fe en Cristo, pero antes de que llegara el Mesías, tanto Abraham como Moisés, como todos los patriarcas y todos los jueces y todos los reyes, todos ellos alcanzaban la salvación por medio de la fe en Jehová, de los ejércitos, ¿no? La clave obviamente es la fe. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, versículo 20. No es un tema que tenga pocos versículos, lo cierto es que se menciona muchas veces, muchas más veces de las que vamos a ver el libro de la vida en la palabra de Dios. Yo solamente tomé algunos versículos que a mi parecer fueron como los más importantes, ¿no? Lucas, capítulo 10, versículo 20. Aquí en este pasaje los discípulos del Señor estaban contentos porque Dios los había mandado cuando mandó la comisión de los 70 discípulos de dos en dos a distintas ciudades a predicar y a distintos lugares, y ellos volvieron contentos diciéndole, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Estaban contentos de las señales que habían hecho. Y Jesús les contesta en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no? Acá vemos que Jesús hace una referencia a este libro que tiene el Padre, el libro de la vida.
Y realmente Jesús les pone y nos pone a nosotros una perspectiva muy importante, ¿no? Dicen, no se regocijen, no se pongan felices porque tienen un ministerio, porque son buenos en un ministerio, porque hacen las cosas bien. No se pongan contentos por eso, eso es lo que tienen que hacer. Pónganse contentos, de verdad, el motivo para alegrarse es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestros nombres están escritos con tinta eterna en el libro de Dios, en el libro personal, en el registro personal de Dios. Pero este libro no es solamente una lista de nombres, ¿no? No es que es un libro que tiene, bueno, el nombre que tiene Gerardo, Betty, Rosa, Maico, todos los de la iglesia ICE y después otras iglesias así, todos en orden alfabético. No es un libro así. Perdón. Sino que en el Salmo 56, versículo 8, se nos da a entender que es un registro de toda nuestra vida en esta tierra. Vamos a ir a Salmo 56. Salmos 56, versículo 8. Fíjense lo que escribe David. Dice, mis huidas tú has contado. Huidas se refiere a las veces que él estuvo en persecución. El primero que lo persiguió fue el rey Saúl, ¿no? Cuando se pone celoso de él. Pero aún siendo rey, lo persiguieron varias veces. Antes de ser rey y después de ser rey, lo persiguieron varias veces. O sea, perseguido me refiero a que lo perseguían literalmente para matarlo. Lo buscaban para matarlo y se tenía que esconder en distintos lugares. Y hasta su propio hijo, Absalón, lo persiguió para matarlo. Fíjense hasta qué punto habrá sufrido David. Y todas estas persecuciones fueron injustas, pero él las resistió confiando en el Señor. Dice, mis huidas, mis persecuciones, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es un recipiente. Ahora se hace de vidrio, antes era de otros materiales. Eso es un recipiente, ¿no? Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dice David, ¿no? Ellas, que se refiere a ambas cosas, tanto las persecuciones que sufrió como las lágrimas que derramó por culpa de esos sufrimientos. Todas las cosas que vivió, David, mismo rey David, tenía la confianza de que todas las persecuciones que sufrió y hasta las lágrimas que derramó por esas situaciones estaban escritas en el libro de la vida de Dios. Cada una de las cosas que hacemos, hermanos, cada uno de los sufrimientos que tenemos a diario, están escritos en el libro de la vida de Dios. Esta esperanza tan hermosa debe llevarnos a la confianza, ¿no? A confiar en las distintas pruebas que vivimos a diario, ya que muchas veces parece como que nuestro esfuerzo por resistir el pecado no sirve de mucho, ¿no? Muchas veces nos pasa que al final decimos, hacemos las cosas bien y las cosas igual me salen mal, ¿no? Y otras veces hasta sentimos que las palabras que le decimos a otros hermanos o a personas inconversas, hablándoles de Dios, dándoles aliento, dándoles palabra de Dios, a veces esas palabras caen en saco roto porque no les prestan atención, no les importa, y uno se frustra, le molesta, porque a uno se las dijo con la mejor intención, pero esa persona desecha esas palabras. Y obviamente nos causa angustia, nos causa molestia, pero sin embargo ninguna de estas cosas que hayamos hecho, ninguna de estas cosas han caído en saco roto, porque el Señor tiene en su registro personal todas y cada una de nuestras acciones y las intenciones con las cuales hicimos lo que hicimos. Cada una de nuestras alegrías, cada uno de nuestros sufrimientos están anotadas en el libro de Dios. Y todas ellas, las obras que a veces creemos que hacemos, o sea, haciéndolas bien, creemos que no tienen recompensa, sin duda recibirán su justa recompensa en la eternidad. Una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuándo y cómo uno es inscrito en el libro de la vida de Dios? ¿En qué momento Dios nos inscribió en este libro? ¿Cuando creímos en Jesús? Si bien el requisito fundamental para estar inscritos en el libro de la vida es la fe en Jesucristo, ¿sí? El requisito es la fe para nosotros los que somos vivimos después de Cristo. El requisito nuestro que nos tiene que preocupar es la fe en Cristo. Creer en Jesús con todo nuestro corazón y vivir para Él.
Ese es el requisito para estar inscrito en el libro de la vida. Ahora, el cuándo se escribió nuestro nombre, tiene una respuesta bastante más compleja. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y en el capítulo 17, ya lo vamos a ver los dos, ténganlo a mano, se nos habla, en ambos capítulos se habla del periodo de la tribulación y la gran tribulación que vendrá sobre el mundo luego del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y se menciona a aquellos que adorarán al anticristo, se los menciona como los moradores de la tierra. Ya hemos explicado en otra oportunidad que moradores de la tierra se refiere a las personas que tienen su corazón, sus sueños, sus tesoros, sus deseos puestos en las cosas de este mundo, ¿m? Y no en las cosas de Dios. Esos son los moradores de la tierra. Y fíjense lo que habla de los que tienen sus tesoros puestos en la tierra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, dice, 13:8. Dice, ahí está. Y la adoraron, está hablando de la bestia o la imagen de la bestia, que es el anticristo, ¿no? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Acá me gustaría que leamos otra versión porque acá puede prestarse a confusión. Parece que dijera que Jesús fue crucificado en la fundación del mundo, pero no dice eso. Vamos a leer la versión, es simplemente el orden de las palabras que eligieron en la Reina Valera, quedó medio mal. Pero la traducción sería así: todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y para aclarar, vamos a ir de volver a la Reina Valera, pero para que veamos que realmente se refiere a esto, este pasaje, vamos a ir al capítulo 17, Apocalipsis 17, también versículo 8. Dice, la bestia que has visto, le está hablando el Señor Jesús a Juan, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Nuevamente se hace, no vamos a poner el énfasis ni en el anticristo, ni en la bestia, ni en nada de esto, vamos a poner el énfasis en lo que dice acerca de los moradores de la tierra. Dice que se asombrarán, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que van a ir en la época de la tribulación y la tribulación, que se van a maravillar viendo al anticristo? Aquellos cuyos nombres no están escritos en los libros, en el libro de la vida, desde la fundación del mundo. La otra versión dice, desde antes de la fundación del mundo. Una característica muy importante de Dios es que es omnisciente. O sea, esto significa que, quiere decir que Él lo sabe todo, ¿sí? La palabra omnisciente, recordemos que siempre decimos que el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnipotente, que puede todo, que es todopoderoso. Omnipresente, que está en todos lados. Y omnisciente significa que conoce y sabe absolutamente todo. No solo sabe lo que hacemos, sino también lo que vamos a hacer, las intenciones con las que lo hacemos y las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Entre ellas, si vamos a creer en Cristo o no. Esas decisiones, desde antes de que fundara el mundo, Dios ya las sabía. Antes de que creara el mundo en el que vivimos hoy, Dios ya sabía que íbamos a creer en Cristo, y desde entonces, desde antes de la fundación del mundo, abrió nuestro registro y preparó todo nuestro camino para que lleguemos a Él. Por esto en Romanos capítulo 8, versículo 30 dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de Cristo. Esta palabra predestinó se ha malinterpretado diciendo que el Señor predestina a unos para que vayan al cielo y a otros para que vayan al infierno. No, el Señor nos predestinó en base a su conocimiento previo. El Señor nos predestinó en base a su omnisciencia, en base a que Él ya sabía que lo íbamos a elegir
Entonces, como nosotros, Él sabía que lo íbamos a elegir, Él nos predestinó para que todo nos llevara a Cristo. ¿Sí? Si Dios, ahora la pregunta clave es, ¿no? Digo, si Dios ya sabía esto desde antes de la fundación del mundo, ¿ustedes creen que no sabrá los problemas que vivimos a diario antes de que vengan? Es más, basado en lo que dice Salmo 56:8 que ya leímos, esos problemas están escritos, todos los problemas que vivimos a diario, las cosas que nos pasan, las circunstancias que nos pasan, ¿m? Esos problemas están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Si nos quedamos sin trabajo, que nos íbamos a quedar sin trabajo, está escrito en el libro de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si se nos iba a morir un ser querido, estaba escrita la fecha exacta y el momento y el segundo en el libro de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si nos enfermamos, mañana nos enfermamos y no podemos hacer algún trabajo o algo que queríamos hacer desesperadamente y algo nos lo impide hacer las cosas como queremos, Dios lo tenía escrito desde antes de la fundación del mundo que eso iba a pasar así. Por lo tanto, la solución a nuestros problemas actuales, Dios ya la tiene desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que creara a Adán y Eva, desde antes de que creara la tierra, los mares, los cielos, desde antes de la fundación de todo, Dios ya sabía cuáles iban a ser nuestros problemas hoy en 2020. Lo único que necesitamos es creer en Él y creer en que Él nos va a dar la solución en el momento oportuno. Eso es lo que le pasó a Job. Job era un hombre justo y las acusaciones de sus amigos y las acusaciones de Satanás eran falsas. Sin embargo, el pecado, el error de Job fue tratar de justificarse por sus propias obras y no entender que Dios no funciona así. Que lo único que él tenía que hacer, es más, dicen los eruditos que su tiempo de prueba, que duró, se cree que años, podría haber durado tal vez poco tiempo o meses si tan solo él no hubiese abierto su boca. Si él hubiese confiado en que lo que Dios permite, él sabe por qué lo que es. Él sabe por qué es. Solamente tenía que confiar y esperar ese tiempo. Y muchas veces nos pasa eso, que nos desesperamos, nos angustiamos muchísimo por un simple cambio de planes. A mí me pasa mucho esto, de angustiarme por un simple cambio de planes que Dios me hace en mi vida. Y sin embargo, ese cambio de planes que me surgió, Dios lo tenía escrito en su libro, en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Y por si quedaba alguna duda de esto, vamos a, si quieren anotarlo, yo lo voy a leer rápido. Salmos 139:16. Dice David, perdón, creo que es David, no me fijé si es David o era otro escritor. Dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Esta es la traducción de la Biblia de las Américas. Tus ojos, dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión, o sea, me vieron cuando yo estaba en la panza de mi madre. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Por favor, tratemos de imaginarnos, hermanos y hermanas, todo lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir ya está escrito en el registro personal de nuestro Dios. Esto a mí me brinda una seguridad inmensa. Seguridad para la vida, seguridad en la salvación de Cristo. Nos debería brindar una seguridad perpetua. El entender que todos nuestros días, nuestros problemas y las reacciones que vamos a tener, porque nosotros elegimos cómo reaccionar, pero Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía cómo íbamos a reaccionar a cada prueba. Cada una de esas cosas están anotadas en el libro de la vida de Dios. Hermanos, no tenemos derecho a estar preocupados. No tenemos derecho a dudar de Dios. No es que no deberíamos dudar de Dios. No tenemos derecho.
Si creemos en Dios, si creemos que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo y que nuestras vidas están escritas en el en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, entonces no tenemos derecho a preocuparnos. Pero aún así Dios nos escribió en su libro, desde antes de la fundación del mundo, con un solo propósito. Solo un propósito. Que por medio de la fe en Cristo escapemos del día del juicio final. Ese es el propósito con el cual Dios escribió nuestros nombres y nuestras vidas en su libro. Que escapemos, que no estemos, que no seamos juzgados en el juicio final. Joel 2, 31 le dice el día grande y espantoso de Jehová. Así lo llama Joel al día del juicio final. Vamos a ir y terminamos con esto en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Aquí nos está hablando de este gran día, como decía Joel, grande y espantoso día de Jehová. Dice, esta es la imagen que le está revelando el mismo Jesucristo a Juan, ¿no? Dice, y vi un trono blanco, ¿sí? El trono se entiende que es el sillón, la silla donde se sienta para juzgar Jesús. Dice, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, o sea, delante de Jesús, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que todas nuestras preocupaciones por tener cosas materiales en esta tierra o lograr cosas en esta tierra son tan inútiles porque no van a perdurar mucho tiempo más que el que vivamos. Porque el día del juicio final, los cielos y la tierra van a desaparecer. Los cielos que conocemos, por eso después dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta ya no va a existir más. Dice, delante del cual huyeron, salieron despavoridos la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, desaparecieron. Dice, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjense, hay dos tipos de libros. El más importante es el libro de la vida, donde estamos anotados nosotros. Pero aparte, dice que se abrieron y fueron abiertos los libros. Estos otros libros, que no son el libro de la vida, son aquellos donde está registrado cada una de las personas que no creyeron en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a querer creer en Dios, por más que les mostraran todas las evidencias. Y a veces nos angustiamos cuando vemos una persona que ya Dios le ha mostrado de mil maneras que tiene que creer en Cristo, y nos angustia ver que sigue igual, es porque así a cada persona Dios le brindó la oportunidad, y muchos, la mayoría, la rechazan. Estas personas están escritas en estos libros. Y los libros fueron abiertos, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué fue abierto el libro de la vida si ninguno de los juzgados en el juicio final estaba en el libro de la vida? Precisamente para que se compruebe de primera mano que ninguno de ellos estaba escrito en el libro de la vida. Como cuando vas a una fiesta que no estás invitado y tienen la lista de invitados. No, disculpa, vos no estás invitado. Acá está la lista, vos no estás invitado, vos no entras. Te vas de esta fiesta. Dice, y fíjense qué terrible esto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto es, aunque no suene tan terrible, es terrible. ¿Saben por qué? Porque nosotros los hijos de Dios vamos a ser juzgados en base al sacrificio de Cristo. Nuestra sentencia, la verdadera sentencia nuestra es culpable. Pero por medio del sacrificio de Cristo, Él pagó la sentencia que merecíamos nosotros.
entonces ahora somos hechos inocentes por Cristo. Pero los que no creyeron en Cristo siguen siendo por la eternidad culpables. ¿Por qué? Porque son juzgados según sus obras. Y por las obras de la carne nadie puede ser justificado, dice la palabra de Dios. Nadie puede alcanzar la salvación por medio de las obras. Es por medio de la gracia de Cristo y nada más. No hay otro camino. No hay otra salida, no, bueno, pero este era muy bueno, pero ayudaba a gente. A Dios no le importa. Si no creyó en Cristo, no está escrito en el libro de la vida. Serán juzgados según sus obras. Y según las obras, nadie puede ser salvo. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Acá quiero hacer un paréntesis para aclarar algo que hace un tiempito dije una frase que después, bueno, el pastor me corrigió. Yo dije que había una cosa era el infierno y otra cosa era el lago de fuego y azufre. Bueno, ¿cómo se llama? Rectifico. Fue una mala expresión. En realidad no es que hay un infierno y un lago de fuego y azufre. Son el mismo. ¿Sí? Fue un error mío. Pero sí, son el mismo infierno, se divide en dos lugares distintos. Ya vamos a ver ahora a continuación. Pero el infierno es uno solo, es el lago de fuego y azufre. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados según sus obras. Dice, versículo 14, y la muerte y el Hades en la otra versión dice el Seol, que es el que se entiende el infierno en el que ahora están, ¿sí? En el que ahora están los que fueron muertos sin Cristo, están en el centro de la tierra, ¿no? Están en el centro de la tierra, ahí está el Hades. Desde ahí siempre se entendió que está el Hades ahí, en el centro de la tierra. El Hades, la muerte y el Hades, dice, entregarán los muertos que hay en ellos. ¿Por qué? Porque tanto la muerte como el Seol, el Hades, van a ser juzgados. Dice, y fueron lanzados al lago de fuego. Tanto la muerte como el Seol, el Hades, fueron lanzados, dice el versículo 14, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? Este es el verdadero infierno. Para que lo podamos entender cómo es como cuando a alguien lo atrapan por cometer un delito y el juicio va a tardar un tiempo en salir, pero la persona tiene que estar detenida. Entonces, ¿dónde la detienen? A veces en una comisaría. Los días o semanas que tenga que estar, estará en esa comisaría hasta que se dicte el juicio. Y en el juicio se dice a qué cárcel debe ir y por cuánto tiempo debe ir. Solamente que en este caso es por la eternidad. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segundo. Y fíjense el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no, por este motivo se abre el libro de la vida en el juicio final, para comprobar que ninguno de los que se está juzgando se esté juzgando mal. Miren qué terrible, ¿no? Cómo es Dios, que Él sabe bien quiénes están escritos en el libro de la vida, pero sin embargo, para que quede registro y quede evidencia, nadie va a tener la excusa. Dios va a mostrar, y si alguno reclama algo, Dios va a decir, no estás escrito en mi libro. Nunca quisiste creer. Te di todas las oportunidades y no quisiste creer. ¿Cómo va a ser juzgada esa persona? Por sus obras. Por sus obras y nada más que por sus obras. Hermanos, este es un tema bastante duro, ¿no? Para muchos, pero sin duda que para nosotros los hijos de Dios, esto no es un tema duro. Esto es un tema de alegría, esto es un tema de gozo, de saber que estamos inscritos en el libro de la vida. Ahora la pregunta con la que los voy a dejar es, ¿estás seguro que estás inscrito en el libro de la vida? ¿Estoy seguro que estamos inscritos en el libro de la vida? Porque no es por haber dicho una oración de fe. Muchos creen que simplemente por hacer una oración de fe y decir sí, acepto a Cristo, ya está. No. El requisito, el mismo Señor Jesús se lo dice a este fariseo que lo llama en secreto, no me puedo acordar el nombre en este momento, y le dice, si no naces de nuevo, no sos salvo.
La única forma que tenés para ser salvo es nacer de nuevo. No es simplemente decir la oración de fe. No dice eso Jesús. La condición para estar inscritos en el libro de la vida es nacer de nuevo. Los dejo con un pequeño testimonio que escuché hace muchos años de un predicador que contaba que fue a predicar a una iglesia grandísima y veía que todos los jóvenes saltaban y estaban todos llenos de alegría y, y decía, esta gente está a otro nivel, decía, esta gente está a otro nivel. Así que pensó, llevó un mensaje bastante potente humanamente, ¿no? Y cuando estaba por predicar, dice este predicador que Dios le dice, háblales de mi gracia. Háblales de mi gracia. Y él dice que pensaba, pero ¿cómo de la gracia? Esta gente claramente están remetidos con Dios. O sea, ¿cómo que háblales de mi gracia? Y Dios le decía, háblales de mi gracia. Así que se puso a hablar, o sea, ¿qué hizo? Se puso a evangelizarlos. Se puso a decirle las bases de Cristo, que debían nacer de nuevo, que no alcanzaba con ser cristiano que asistían a una iglesia. Cuenta este predicador que no había una sola persona que no esté llorando en una iglesia tan grande. Y al final de la predicación, al final de la reunión, viene el pastor de la iglesia, y le dice, me acabo de dar cuenta que yo no soy nacido de nuevo, que todavía tengo que nacer de nuevo. ¿Cuántos creyentes, no los voy a llamar cristianos, creyentes, porque creen en Dios, cuántos creyentes aún no han nacido de nuevo? Aún no han tenido esa conversión real, esa conversión que te hace dejar de buscar excusas para hacer la voluntad de Dios. Esa conversión que te da totalmente la luz y la claridad de decir, pero claro, ¿cómo fui tan tonto de hacer y pensar esto así? El problema estaba en que yo no había nacido de nuevo. Esto es lo que Jesús le dice a este hombre que lo llama. No me puedo acordar el nombre, pues creo. Hermanos, el Señor les bendiga muchísimo. El Señor les bendiga muchísimo. Y pido disculpas por el mensaje de hoy que llega un poquito más tarde. Dios les bendiga.